Hola a todos. Hoy resolveremos un problema de distribución de probabilidad cuyo comportamiento corresponde a una distribución normal. Es decir, cuando tiene ciertas características como que su gráfica corresponde a una campana de Gauss que representa a una distribución de probabilidad normal, cuyas parámetros están representados por dos valores. En este caso, A, B, donde A corresponde a su media aritmética identificada como mu, es decir, una letra griega que se identifica como mu y que se escribe de esta forma. Y B corresponde a su desviación típica. Es decir, está comprendida entre dos valores, la distribución normal, denominados su media aritmética y su desviación típica. En relación a los términos y conceptos de esta distribución de probabilidad normal, considero que ya estamos familiarizados, pues ya fueron explicados con anterioridad. Acá únicamente nos limitaremos a resolver un problema de aplicación de esta distribución, donde apliquemos todos y cada uno de estos términos. Recordemos que para resolver problemas de distribución de probabilidad normal, necesitamos hacer uso de ciertas tablas como esta. Donde los valores que encontramos dentro de ella corresponden a una variable denominada z, como ustedes lo pueden ver en la parte superior de su tabla. Z tiene ciertos valores, que son los valores que nos dan dentro del problema, y lo que encontramos dentro de la tabla corresponden a probabilidades que se asignan a determinados valores de z. Cuando nosotros utilizamos este valor de z, estamos haciendo una acción que se llama tipificación de la variable. Comúnmente la variable nosotros la identificamos como la letra X. Para trabajar los valores de distribución de probabilidad normal, es necesario hacer esa tipificación, es decir, trasladar la variable X a la variable Z, porque como ustedes pueden ver, la tabla tiene valores para la variable tipificada. Para tipificar la variable, utilizamos la fórmula z es igual a x menos su media aritmética dividido la desviación típica. Para cada uno de los problemas donde nosotros encontremos la variable x, la tenemos que tipificar utilizando esta fórmula para poder encontrar o localizar la probabilidad de z dentro de la tabla, que al final es lo que el problema nos está solicitando. ¿Cómo se presentan entonces los problemas aplicados de una distribución normal? Veamos el siguiente ejemplo. Entonces los problemas de distribución de probabilidad normal se pueden presentar como este problema que tenemos acá. Se los voy a leer y dice: un técnico realiza un test de 100 ítems a unos 200 suscriptores. Suponiendo que las puntuaciones X obtenidas por los opositores siguen una distribución normal de media 60 puntos y desviación típica 10 puntos. Se pide obtener, inciso A, la probabilidad de que la variable o la puntuación X sea mayor o igual a 70. Y así sucesivamente hasta llegar al inciso H, donde nos piden el número de opositores que obtuvieron 70 puntos. Cada uno de los incisos que acá les presento están para que podamos ver las distintas modalidades en que se puede resolver un problema, porque cada uno de ellos tiene una particularidad que nos servirá para explicar de mejor manera cómo resolver un problema de distribución de probabilidad cuando la variable sigue una distribución normal. Entonces, cuando tratamos de resolver este problema, lo que primero tenemos que hacer es hacer la tipificación de la variable, utilizando la fórmula donde sustituimos la variable
de la distribución por la variable tipificada denominada como z. Para eso les voy a presentar ciertas fórmulas de tipificación que solo las vamos a aplicar, no vamos a hacer el procedimiento de cómo se encuentran, porque luego de un desarrollo matemático se llega a ellas. Y en este caso nosotros solo vamos a hacer su aplicación para poder resolver este tipo de problemas. Entonces las fórmulas de tipificación de la variable x por la variable z corresponden a estas. Estas son todas las fórmulas que nosotros podemos utilizar para resolver los problemas de distribución de probabilidad cuando tienden a una probabilidad normal o a una distribución de probabilidad normal. Cabe recordar que para poder resolverlos, pues se les hace necesario imprimir estas fórmulas para tenerlas ahí a la mano o a disposición cuando quieran resolver los problemas. También es necesario que como consejo tengan también impresa la tabla de los valores de probabilidad para z, porque en el transcurso o desarrollo del problema se utiliza mucho la tabla, al igual que estas fórmulas de tipificación. Entonces, procediendo a resolver el problema, el paso número 1 es identificar los valores que tenemos dentro del problema. Cabe mencionar que para poder resolverlo, primero tenemos que determinar que corresponde a una distribución de probabilidad normal. ¿Cómo hacemos esto? Por lo general, el problema nos dice que los datos tienden a una distribución normal. Ahí pues ya está identificado que corresponde a una distribución de probabilidad normal. Sin embargo, otra característica es que dentro del problema nos den el parámetro de una distribución normal, como lo puede ser o lo es la media y su desviación típica. También puede darse la probabilidad de que nos den la media aritmética y la desviación estándar, pero como nosotros sabemos, la desviación típica corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, con estos datos, nosotros ya determinamos que corresponde a una distribución de probabilidad normal y aplicamos las fórmulas de tipificación que acabo de indicarles. Conociendo ya la conceptualización anterior e identificando sus valores, procedemos a resolver el problema. Y el inciso A decía encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 70. Dentro del problema nos dan los datos que su media aritmética corresponde a 60 puntos y su desviación típica corresponde a 10 puntos. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula de la tipificación de la variable que corresponde a la número 3, donde la probabilidad de z mayor que a es igual a 1 menos la probabilidad de z menor que a. ¿Cómo hacemos entonces la tipificación de la variable en el inciso A que nos están pidiendo? Procedemos de la siguiente forma. Probabilidad de la variable tipificada mayor o igual a, procedemos a restarle al valor de la variable el valor de su media, que es 60, y lo dividimos entre su desviación típica. Recuérdense que anteriormente les anoté la fórmula de la tipificación, que era igual a la variable menos la media dividido su desviación típica. Esta aplicación de la fórmula es la que nosotros utilizamos ya en la sustitución para hacer la tipificación de la variable. Entonces acá nos queda haciendo las operaciones, la probabilidad de z mayor o igual a 10 entre 10, que es igual a la probabilidad de z mayor o igual a 1. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en la tabla luego de aplicar la fórmula para encontrar ese valor dentro de la tabla. Recuérdense que primero tipifico, cuando ya llegué al final de la tipificación, aplico las fórmulas de la tipificación que anteriormente les escribí.
Ahora, ¿cómo localizo el valor de la probabilidad para z mayor o igual a 1 dentro de la tabla? Primero veamos cómo utilizar la tabla de probabilidad o de distribución de probabilidad normal. Como pueden ver en su tabla, que ya la tienen impresa, en la parte superior izquierda aparece la variable z. Luego en la fila, a la par de la variable z, les aparecen punto y 2 dígitos. Y en la parte izquierda, en forma vertical, les aparecen otros 2 números. Un entero, el punto, y un número decimal. Lo que tenemos que hacer es localizar primero en la columna vertical el valor de z en su entero. Y los decimales los localizamos. Recuérdense que el lado izquierdo tiene un decimal. El primer decimal lo ubicamos siempre en la columna vertical del lado izquierdo, abajo de z. Y el segundo decimal lo localizamos en la parte superior o en la forma horizontal de los valores de z. En este caso es 1, que si lo pasamos a la terminología de la tabla sería 1.00, donde el primer 0 lo localizamos en la columna vertical y el segundo 0 lo localizamos en la parte horizontal. Entonces procedemos a buscar y el valor para la probabilidad de z mayor o igual a 1, tenemos que utilizar la fórmula de tipificación que corresponde a 1 menos probabilidad de z menor que a. ¿Cómo lo hacemos? La probabilidad de z mayor o igual a 1 es igual a 1 menos la probabilidad de z menor que a. ¿Pero qué es a? A es el valor que corresponde a esto, ¿verdad? ¿Qué sería esto o esto? La fórmula de la tipificación tiene su razón de ser porque estamos trabajando con probabilidades y la probabilidad, como ustedes saben, tiene un valor, es decir, que está entre menos 1 y 1. Y acá el problema nos está diciendo la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1. Viéndolo en la gráfica de la campana de Gauss, o que representa la distribución de probabilidad normal, la probabilidad es el área también bajo la curva normal. Por lo tanto, no puede ser mayor que 1. Entonces, si toda la gráfica representa a la probabilidad total, que en este caso es 1, que es lo que tenemos acá, le vamos a restar la probabilidad de que z sea menor que 1, es decir, para encontrar el valor que está dentro de la gráfica. Los valores de la variable tipificada, pues mayor que 1, son los que están para acá y que caen dentro de este rango. Sin embargo, nosotros tenemos que, al aplicar la fórmula de la tipificación, encontrar la probabilidad de que sea menor que 1, por lo que al restarle a toda la gráfica el valor de la probabilidad de z menor que 1, nos da efectivamente el área donde está ubicada esa probabilidad. Al localizar el valor de la probabilidad de z menor que 1 en la tabla, tenemos que ese valor corresponde a 0.8413. Recuérdense que este es la intersección del valor 1.0 que está en la columna, o sea, en la parte vertical, lado izquierdo de su tabla, con el 0,0 que está en la parte horizontal arriba de su tabla. Intersectamos esas dos líneas, tanto la horizontal con la vertical, y el valor que está en la intersección es el valor de la probabilidad. Por lo tanto, cuando tenemos 1 menos 0.8413 nos da un valor de 0.15
87. Este es el valor de la probabilidad de que X sea mayor o igual a 70. Como pueden ver, está entre menos 1 y 1. El inciso B nos pide la probabilidad de que X sea menor o igual a 80. Utilizamos la tipificación y nos queda probabilidad de Z menor o igual a 80 menos 60, que es la media, partido 10, que es la desviación típica. En este caso, al hacer las operaciones, la probabilidad de Z menor o igual a 20 partido 10. Esto es igual a la probabilidad de Z menor o igual a 2. Vamos a buscar, luego de aplicar las fórmulas de tipificación, el valor que corresponda en la tabla a Z menor o igual a 2. Procedemos a buscar la probabilidad para Z menor o igual a 2 en la tabla que tiene valores positivos, y vemos que corresponde a un valor de 0.9772. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea menor o igual a 80 corresponde a 0.9772. Si se dan cuenta, no es necesario utilizar la fórmula para la tipificación, porque generalmente la tabla de las probabilidades de la distribución normal corresponden a relaciones que equivalen a menor o igual. Cuando se da para mayor o igual, es necesario utilizar las fórmulas de tipificación porque la convierten a una modalidad de menor o igual. Veamos cómo es esta situación. Si trabajamos la posición de Z menor o igual a 2, en este caso nosotros tenemos valores para probabilidades de datos negativos, por lo tanto podemos utilizar la fórmula de la tipificación. Repito, si no tenemos tabla para valores negativos y ya tenemos la modalidad de menor o igual, simple y sencillamente ubicamos ese valor en la tabla y la intersección es su probabilidad. Pero si nosotros quisiéramos, porque tenemos valores negativos, utilizar la fórmula de la tipificación, utilizaríamos la siguiente fórmula. La probabilidad de Z menor o igual a 2 corresponde a 1 menos la probabilidad. En este caso vamos a utilizar, como les decía, la fórmula de la tipificación número 4 y corresponde a la probabilidad de Z mayor que menos A, o en este caso es menos 2. Si nosotros ya tenemos tabla para valores negativos, pues simple y sencillamente aplicamos, aunque esté en la modalidad de mayor que, esa tabla. Recuérdense que por lo general la modalidad mayor que es para números negativos de la tabla. Entonces nosotros ubicamos dentro de la tabla la probabilidad para Z mayor que menos 2, es decir, en menos 2. Y ese valor dentro de la tabla nos corresponde a un número que es 0.0228. Ya ubicada su probabilidad, se la restamos a 1, porque recuérdense que es mayor. O sea, para poder encontrar una probabilidad mayor, que está en la cola derecha de la curva, a 1, que es el total de toda la curva, le restamos esa probabilidad y nos da efectivamente 0.9772, que es el mismo valor que encontramos cuando aplicamos directamente la búsqueda de la probabilidad cuando ya teníamos la modalidad de menor o igual. Repito entonces, estos pasos son cuando tenemos tabla de probabilidades para valores negativos. Les digo porque muchas veces solo tenemos la tabla para valores positivos. Si ya está dentro de esta modalidad, simple y sencillamente ubicamos su probabilidad.
¿Qué pasa entonces si yo quiero aplicar la fórmula pero no tengo para valores negativos? Recuérdense que esta tiene su propia fórmula también de tipificación y regresa a la conversión a un valor positivo. No nos podemos complicar la situación cuando ya tenemos la modalidad de menor o igual. Simple y sencillamente buscamos ese valor dentro de la tabla. Esto es por si nosotros tenemos tablas con valores negativos y queremos aplicar también esos valores. El inciso C nos pide la probabilidad de que x menor o igual a 30. Paso número 1 siempre va a ser hacer su tipificación. Probabilidad de z menor o igual a 30 menos 60 partido 10. Probabilidad de z menor o igual a menos 30 partido 10. Probabilidad de z menor o igual a menos 3. Si se dan cuenta, caemos a la modalidad ya de menor o igual con un valor negativo. Como tenemos una tabla para valores negativos, únicamente encontramos o localizamos ese valor dentro de la tabla y nos da una probabilidad de 0.0013. Este valor lo localicé en la tabla para valores negativos. Sin embargo, si yo no tuviera la tabla para valores negativos, la última fórmula de tipificación, o sea, la séptima, corresponde a z menor que menos a. En este caso, menos a sería menos 3. Y su fórmula corresponde a 1 menos la probabilidad de z menor que a positivo. Esto es la transformación, como les decía anteriormente, de un valor negativo a un positivo cuando tenemos tablas solo para valores positivos. Entonces, aplicando esta fórmula, encontramos el valor que corresponde a menos a dentro de la tabla de valores positivos. Y este valor es de 0.9987. Que al hacer la resta, efectivamente también nos da 0.0013, que es el mismo valor que localizamos cuando utilizamos la tabla para valores negativos. O sea que las dos modalidades se pueden dar cuando tenemos tabla para valores negativos y cuando tenemos únicamente tabla para valores positivos. Correspondiéndole a cuando tenemos valores negativos, únicamente buscar su probabilidad. Pero si no la tenemos, tenemos que aplicar nuestra fórmula de tipificación. En este caso es la número 7 de las que les di. Y al hacer las operaciones y sustituciones, nos da el mismo valor. El inciso D nos pide encontrar la probabilidad de x mayor o igual a 46. Como siempre, hacemos la tipificación, z mayor o igual a 46 menos, recuérdense que su media aritmética es 60 y su desviación típica es 10. En este caso sería menos 60 partido 10. Esto es igual a la probabilidad de z mayor o igual a menos 14 partido 10. Y esto es igual a la probabilidad de z mayor o igual a menos 1.4. Como pueden ver, está en la modalidad de mayor o igual. Entonces aplicamos la fórmula de su tipificación y es la segunda de las que les proporcioné. La voy a anotar acá. Probabilidad de z mayor que menos a es igual a la probabilidad de z menor o igual a. Ahí ya tenemos la tipificación con la modalidad menor o igual a A. Por lo tanto, la probabilidad de z mayor o igual a menos 1.4 va a ser igual a la probabilidad de z menor o igual a 1.4. Cuando ya tenemos la tipificación y la aplicación de su fórmula, ubicamos en la tabla de los valores positivos 1.4. Al localizar esta
ubicación o la probabilidad ubicada en 1.4, vemos que corresponde a 0.9192. Y este es el valor de la probabilidad de que la variable sea mayor o igual a 46. El inciso E nos pide la probabilidad de la variable X cuando está entre un rango o entre dos valores, en este caso 39 y 80. De igual forma como los incisos anteriores, hacemos su tipificación para cada valor, es decir, la probabilidad de que 39 menos su media partido su desviación típica sea menor o igual a z menor o igual a 80 menos 60 partido 10. Hacemos las operaciones para cada uno de esos valores y tenemos que la probabilidad de 39 menos 60 es menos 21 partido 10 menor o igual a z menor o igual a 20 partido 10. Esto es igual a la probabilidad de que la variable z esté entre menos 2.1 y 2. Cuando ya tenemos la modalidad, entonces de la tipificación, vamos a buscar la fórmula. Y como vemos, la fórmula número 1 es la que corresponde a esta modalidad, en donde tenemos que la probabilidad de menos a menor que z menor o igual a b es esta que está acá, donde vemos que ya está en la modalidad de menor o igual a valores positivos. Entonces, buscando en la tabla, nos posicionamos en el valor que corresponde a la probabilidad de, vamos a sustituir valores para poder buscarlas. La probabilidad de menos 2.1 menor o igual a z menor o igual a 2 es igual a la probabilidad de z menor o igual a b. Recuerden que b es el valor que está acá, que corresponde, a el número 2. Menos 1 menos la probabilidad de z menor o igual a pero ya positiva. Luego procedemos a buscar los valores de las probabilidades para cada uno de estos y vemos que la probabilidad para z menor o igual a 2 corresponde a un valor de 0.9772. Recuérdense que cada vez que tenemos un signo negativo antes de un signo de agrupación, todo lo que está dentro de estos signos de agrupación sale con signo cambiado. Por lo tanto, el 1 que es positivo sale con signo negativo. Y este que es negativo sale con signo positivo y vamos a sumar lo que encontremos para la probabilidad de z menor o igual a 2.1. Este valor, al hacer la intersección en la tabla de los valores positivos, nos da que corresponde a 0.9821. Al hacer estas sumas y restas, vemos que el resultado es 0.9593. Por lo tanto, la probabilidad de que X esté entre 39 y 80 es 0.9593. El inciso F, como vemos, corresponde ahora a encontrar la probabilidad cuando X está entre los valores 80 y 82.5. Siempre con su media de 60 y su desviación típica de 10. Procedemos como siempre a hacer su tipificación. 80 menos 60 partido 10 menor o igual a z menor o igual a 82.5 menos 60 partido 10. Haciendo las operaciones correspondientes nos queda 20 partido 10 menor o igual a z menor o igual a 22.5 partido 10. Esto es igual a la probabilidad de 2 menor o igual a z menor o igual a 2.25. Perdón, aquí es 2. Como vemos ahora, la probabilidad de la variable la tenemos que encontrar entre dos valores positivos. El anterior era cuando A era negativo y B positivo, ahora los dos son positivos. Buscando esta
fórmula en las fórmulas de la tipificación le corresponde a la fórmula número 6, donde los dos son positivos. Y su fórmula la vamos a anotar acá. La probabilidad de A menor o igual a Z menor o igual a B es igual a la probabilidad de Z menor o igual a B menos la probabilidad de Z menor o igual a A. ¿Se dan cuenta? La fórmula nos da la modalidad de los menores o iguales también, ya con valores positivos para aplicar la fórmula. Sustituyendo valores, entonces tenemos la probabilidad de que la Z esté entre el 2 y el 2.25 es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2.25 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2. Procedemos a buscar ya en la tabla de valores positivos la probabilidad cuando Z es 2.25 y cuando Z es 2. Luego hacemos su resta. Por lo que para Z menor o igual a 2.25 tiene un valor de probabilidad de 0.9878. Estos valores, recuérdense, son valores que nos da la tabla. Y para Z menor o igual a 2 tiene un valor de 0.9772. Al hacer esta operación, es decir, la resta, nos da un valor de 0.0106. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable X esté entre 80 y 82.5 es 0.0106. Ahora el inciso G, siempre con la media 60 y su desviación típica 10, es encontrar la probabilidad entre los valores de 30 y 40. Al igual que como lo hemos venido haciendo, hacemos su tipificación. Probabilidad de 30 menos 60 partido 10 menor o igual a Z menor o igual a 40 menos 60 partido 10. Al hacer las operaciones nos queda 30 menos 60 menos 30 partido 10 menor o igual a Z menor o igual a menos 20 partido 10. Esto es igual a la probabilidad de menos 3 menor o igual a Z menor o igual a menos 2. Como pueden ver, la variable está entre dos valores negativos, por lo que al aplicar las fórmulas de tipificación, vemos que le corresponde la fórmula número 5. Siempre la vamos a anotar. Probabilidad de menos B menor o igual a Z menor o igual a menos A es igual a la probabilidad de A positiva menor o igual a Z menor o igual a B positiva. Esta es fórmula que, como les dije anteriormente, a través de procesos matemáticos ya se llegó a ella y aquí solo las estamos aplicando. Sustituyendo valores, entonces tenemos que menos B, vamos a colocar menos B. No deben olvidar ponerlo tal como está la fórmula. Si acá nos dice que primero va menos B, entonces tengo que poner ese valor. Entonces, sustituyendo, la probabilidad de menos 3 menor o igual a Z menor o igual a menos 2 va a ser igual a la probabilidad de A positivo. En este caso, A, recuérdense que es el segundo término, este es 2, entonces la probabilidad de 2 menor o igual a Z menor o igual a B positivo. B es en este caso el primero ahora, solo que ahora va a ser positivo. Cuando ya tenemos eso, aplicamos ahora la fórmula de la tipificación cuando los dos valores son positivos. Y en este caso es la fórmula número 6, que sería nuevamente la probabilidad cuando A menor o igual a Z menor o igual a B va a ser igual a la probabilidad de Z menor o igual a B menos la probabilidad de Z menor o igual a A. Al sustituir los valores, en este caso, vamos a tener que la probabilidad de 2, recuérdense que estoy solamente sustituyendo menor o igual a Z menor o igual a 3 para resolver esta modalidad que nos quedó acá.
va a ser igual la aplicación de esta fórmula. La probabilidad de Z menor o igual a B. En este caso, B es, como lo pueden ver en la fórmula, el segundo término, menor o igual a 3, menos la probabilidad de Z menor o igual a 2. Teniendo ya nuestra fórmula, procedo a buscar las probabilidades en la tabla para datos positivos, porque recuerden que ya está en la modalidad de menor o igual. Y la probabilidad para Z menor o igual a 3 tiene un valor de 0.9987 menos la probabilidad de Z menor o igual a 2, que tiene un valor de 0.9772. Al hacer esta operación, es decir, esta resta, nos da un valor de 0.0215, que corresponde a la probabilidad de que la variable X esté entre los valores de 30 y 40. En el último inciso, que es el inciso H, se nos pide el número de opositores que obtuvieron 70 puntos. Si ustedes ven anteriormente, encontramos en el inciso A la probabilidad de que X sea mayor o igual a 70 y que nos dio un valor de 0.1587. El mayor o igual corresponde también cuando, por esta modalidad del signo, cuando es 70 y a partir de ahí para arriba, es decir, 70, 71 y así sucesivamente hasta donde corresponda. Por lo tanto, la probabilidad de los que obtuvieron 70 es como que me estuvieran pidiendo la probabilidad de X igual a 70. En este caso, como nos están pidiendo no la probabilidad, sino que nos están pidiendo el número de opositores, en el problema nos están diciendo que, vamos a leer, dice, un técnico realiza un test de 100 ítems a unos 200 opositores. Vamos a poner N como el tamaño de la muestra, que son 200 opositores. De esos 200, la probabilidad de que saquen 70 puntos es de 0.1587. Me están pidiendo cuántos sacaron 70 puntos. Entonces, simple y sencillamente, para encontrar el número de opositores, y esto es el método para encontrarlo cada vez que les piden el número de ahí sí que de los que tienen cierto valor, es multiplicar la probabilidad que obtuvimos en este caso del igual por el número de la muestra. Al hacer esta operación, 0.1587 por 200 nos da 31.74. Recuérdense que son personas, por lo tanto no puede haber 0.74. Utilizando la metodología de la aproximación, esto corresponde a 32 opositores. Por lo tanto, el número de opositores que sacaron igual a 70 puntos es de 32. Bueno, estos son todos los procedimientos para resolver un problema de una distribución de probabilidad normal, donde se presentan todas las situaciones que puedan darse dentro de este tipo de problemas. Espero les pueda servir, que puedan entenderlo, y no olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios. Muchas gracias.